Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a la segunda edición de la Escuela de Formación en Derechos Humanos y Litigio Estratégico de la Fundación Hacienda Ecuador, la plataforma por el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, con el aval de la Universidad Técnica Particular de Loja y con el apoyo de la Fundación High Center. Comenzamos. La Fundación Hacienda Ecuador fue constituida el 25 de enero del 2010, trabaja en proyectos sociales y de incidencia político dentro de 5 ejes: liderazgo, democracia, justicia, educación y emprendimiento, con el fin de potenciar el desarrollo de la sociedad mediante la planificación de programas inclusivos, la canalización de recursos y la generación de alianzas público-privadas internacionales que beneficien a diversos sectores de la sociedad y al fortalecimiento de la democracia, la transparencia y la gobernabilidad. Estos cooperantes internacionales han contribuido para que la Fundación Hacienda Ecuador impulse varias iniciativas que aportan a la incidencia político-ciudadano. Dentro de ellos se encuentra el primer Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, el Observatorio de la Participación Política Juvenil, Observatorio Electoral y de la Democracia, Observatorio Ciudadano por la Transparencia, Plataforma por el Acceso a la Justicia, Tutela Judicial Efectiva y Aprender para Emprender, Comunidad para el Empoderamiento Económico Femenino. Este momento quiero dar paso a la licenciada Gabriela Loja, y es directora de capacitación de la Fundación Hacienda Ecuador, quien nos ayudará con algunas indicaciones de la escuela y las actividades que realizarán en la plataforma Moodle. Bienvenido. Muchas gracias, Estefanía, por el espacio. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, voy a darles algunas indicaciones de cómo se va a llevar a cabo esta escuela, así que les pido por favor poner mucha atención respecto a lo que vamos a conversar. Como primer punto, decirles que la Escuela de Formación en Derechos Humanos y Litigio Estratégico está dividida en 5 módulos, por ende son 5 clases virtuales que las llevaremos a cabo a través de la plataforma Zoom. Su asistencia y participación es muy valiosa en cada uno de los módulos. El porcentaje mínimo para que ustedes puedan aprobar esta escuela es del 80%, es decir, que tienen la posibilidad de faltar a una sola clase, siendo lo óptimo asistir a las 5. Durante los 30 últimos minutos de cada capacitación, nosotros les compartiremos un Zoom en el chat un link en el chat de Zoom para que ustedes puedan registrar su asistencia, la misma que nos permitirá a nosotros validar luego su asistencia junto con la aprobación de las actividades en la plataforma Moodle y que puedan ustedes acceder a recibir los certificados. Lo siguiente es decirles que la capacitación en Zoom dura 1 hora y media. Están distribuidos de la siguiente manera. Son 45 minutos para la intervención del ponente y 30 minutos para las preguntas de los estudiantes con su respectiva retroalimentación. Los 15 minutos sobrantes serán usados en ingreso, presentación y cierre de cada reunión. Se pide también a los estudiantes mantener sus cámaras prendidas, pues esto nos permitirá interactuar y conocerlos de mejor manera. Además, la participación activa de todos ustedes será tomada en cuenta. Como fundación y como plataforma por el acceso a la justicia, nos gusta compartir en nuestras redes sociales tanto sus opiniones como sus conocimientos durante estas jornadas. Cumplir con las actividades de la plataforma Moodle, para la cual pondremos a su disposición a todos ustedes un pequeño manual con las indicaciones respectivas para que lo puedan hacer uso de ellos e ingresar de manera fácil a la plataforma. Para mayor facilidad, en los días próximos armaremos también un chat grupal a través de WhatsApp para poder nosotros responder sus dudas, posibles inconvenientes y también para darles indicaciones acerca de las próximas reuniones que vamos a tener más adelante. Se pide comedidamente también llenar siempre las inscripciones Zoom, como podrán haber visto hoy. Al momento de ingresar ustedes al link tienen algunos datos. Esto es muy necesario ya que con ello cumplimos los requisitos que piden nuestros donantes. Ahora me voy a permitir compartir pantalla con ustedes e indicarles cómo vamos a hacer nosotros el registro en la plataforma Zoom. Nosotros en el manual que les vamos a compartir, les presentaremos el link para que puedan acceder directamente a la plataforma. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera vez que ustedes ingresen van a recibir en sus correos electrónicos 2 credenciales, tanto su usuario como su contraseña. Cuando ingresen por primera vez, se les solicitará que hagan un cambio para que ustedes puedan ser los propietarios de sus propias cuentas. Ahora, para los ingresos siguientes, tenemos nosotros estos espacios de aquí en donde tenemos que llenar tanto usuario como contraseña, teniendo en cuenta siempre de que no se digite ni un carácter más o un espacio, debido a que esto puede fallar el acceso. Tenemos aquí el ingreso
iniciamos nosotros a la plataforma. En la página de inicio encontrarán ustedes en específico, si es que es la primera escuela de nuestra fundación en la que están participando, encontrarán la Escuela de Derechos Humanos y Litigio Estratégico. En este momento estamos nosotros justamente por crearla, así que me voy a permitir compartir con ustedes la versión de la escuela anterior que nosotros ya desarrollamos en los meses anteriores. Para poder ingresar simplemente deberán ingresar en la escuela que les sale justamente aquí en el inicio. Lo que yo voy a hacer en este momento es otro procedimiento debido a que la cuenta no está creada todavía. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos aquí la primera versión que nosotros trabajamos y este es el esquema que vamos a manejar. Tenemos la escuela dividida por secciones, cada sección corresponde a un módulo, tenemos el módulo 1, módulo 2, y dentro de cada uno de ellos están las actividades que ustedes van a realizar. Como primera actividad tenemos la capacitación, que es la grabación, obviamente, del Zoom de las reuniones que nosotros estamos llevando en estas jornadas, para que ustedes puedan hacer revisión en cuanto a contenido, en cuanto a ideas que lo han ido presentando y aprendizajes que lo van dando cada ponente. Lo segundo es un material de lectura que de igual forma los ponentes nos harán llegar a nosotros, ya sea el material de presentación en PowerPoint para que lo puedan revisar, o material para que ustedes lo puedan leer y posterior a ello completar la evaluación. Por último, tenemos la evaluación, que son 10 preguntas de opción múltiple para que lo puedan completar. Recordarles que es una evaluación por cada módulo y para que ustedes puedan aprobar el curso necesitan tener una calificación de 7 sobre 10. Esta calificación se equivale entre todos los módulos y al final nosotros valoramos tanto su asistencia como la calificación en la plataforma para que puedan acceder a los certificados. Para no alargarnos más, con esto les dejo y regresamos con Estefanía para continuar con la jornada de hoy. Muchísimas gracias, Gaby, por las indicaciones. Por favor, les pedimos tomar en cuenta, ya que es muy importante incluso la asistencia para que puedan obtener los certificados al finalizar el curso. Continuamos con el programa. A continuación, quiero dar paso a la doctora Mónica Vanegas Cedillo. Ella es política, abogada y catedrática, directora de la Fundación Hacienda Ecuador y del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, primera vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 2009 al 2015, exdirectora del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, asesora de sociedad civil para ONU Mujeres, miembro de Women Democracy Network del International Republican Institute, vicepresidenta de la Red Internacional La Política es Cosa de Mujeres, miembro de la Red de Politólogas y de la Red de Mujeres Constitucionalistas. Bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias, Estefanía, por la presentación. Quiero darles una cordial bienvenida. Estamos muy contentos que el día de hoy damos inicio a esta Escuela de Derechos Humanos y Litigación Estratégica en su segunda versión. La escuela tiene mucha acogida en cuanto al número de postulantes. Cada vez que ponemos en las redes sociales que haremos una nueva escuela, existe una gran cantidad de personas interesadas en asistir a esta escuela de 5 módulos. Precisamente porque nos hemos esmerado para que sus contenidos sean muy buenos, para que sus contenidos sean prácticos y que más allá de que ustedes puedan obtener efectivamente un diploma que será de gran utilidad en su hoja de vida, realmente ustedes tengan conocimientos que puedan llevarlos a la práctica. La mayoría de ustedes entiendo que son abogados o que están estudiando la carrera y derechos humanos es un tema que más allá de la especialización que ustedes decidan, está implícito en la defensa de la justicia o en la formación como abogados. Más allá de que decidan o no litigar, si deciden ser mediadores o si deciden involucrarse en temas sociales o en la política, ustedes tienen que tener conocimientos teóricos y prácticos de la defensa de los derechos humanos. Como bien lo anunció Estefanía a un inicio, nosotros como Fundación Haciendo Ecuador tenemos uno de nuestros ejes de acción que es justicia. Y claro, tenemos también un modelo de acción. Es una iniciativa que la proponemos nosotros como sociedad civil. Canalizamos siempre el apoyo de una institución internacional, el apoyo técnico y financiero. En este caso puntual, todo el eje de justicia está financiado por la Fundación Alemana Heinz Sendel a través de su directora en Ecuador, Ana Lucía Robles. También quiero hacer un pequeño break para
darles un saludo de parte de ella. No nos pudo acompañar el día de hoy por un tema personal y lo voy a decir porque Ana Lucía siempre nos acompaña, es una persona que cree mucho en nosotros, en la fundación, en este proyecto y siempre se da tiempo para dirigirnos, pero el día de hoy ella asistió a una misa por el fallecimiento de su padre, que se ha cumplido un mes y por eso no ha podido estar aquí. Entonces, en este caso puntual, la Fundación Alemana Heinz Sendel nos apoya. Esta ya es la segunda edición. También comentarles que con esta misma fundación nosotros estamos desarrollando otro trabajo. Estamos trabajando en la capacitación de 730 defensores públicos pertenecientes a la Defensoría Pública de Ecuador, que como ustedes conocen, ellos ejercen el patrocinio y la asesoría para ecuatorianos que por alguna razón, o incluso extranjeros que por alguna razón no pueden pagar un abogado. Y este es un proyecto que lo desarrollamos desde noviembre del 2019 a través de un convenio de cooperación interinstitucional que tenemos con la Defensoría Pública. Y precisamente estamos ya en la quinta de 12 módulos que estamos realizando con ellos durante estos meses. Efectivamente, el jueves y viernes anterior estuvimos en algunos módulos. Y también dentro de este mismo programa, nosotros estamos por iniciar una serie de capacitaciones con la Corte Nacional de Justicia, con quien también hemos firmado un convenio de cooperación interinstitucional. Y estamos por trabajar también con otra entidad encargada del tema de administración de justicia en el país, porque para nosotros esto es básico. Ustedes conocen que con el tema de la pandemia y el confinamiento, muchos derechos se pusieron en peligro, el ejercicio mismo de la abogacía se puso en riesgo, la administración de justicia se puso en riesgo, porque tuvimos que de inmediato cambiarnos al uso de plataformas de medios telemáticos y claro, esto implicó también un desarrollo pronto de estas iniciativas. Y claro está, se supusieron en riesgo los derechos de muchas personas que tenían que mantenerse en confinamiento. Me refiero explícitamente al tema de la violencia. Ustedes conocen también este tema que se dio lamentablemente. Entonces, que ustedes quieran aprender de derechos humanos y no solo la teoría, sino a litigar la práctica, están en un buen espacio. Hemos buscado docentes de gran categoría, de excelente nivel, que les van a aportar de la mejor manera a partir de hoy. Son 5 módulos, empezamos el día de hoy, pero como bien les explicó Gabriela Loja, también que trabaja con nosotros en la fundación, tenemos una plataforma de módulos. Por un lado, nosotros estamos conscientes que hay una sobreoferta de capacitación. Entonces, ¿cuál es el plus que nosotros les vamos a dar para que ustedes decidan capacitarse con la Fundación Haciendo Ecuador a través de nuestro principal proyecto, que es la plataforma de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva? Justamente el uso de esta plataforma, en donde ustedes además podrán revisar el material que hoy el ponente nos haga conocer, podrán además hacerse una autoevaluación corta, concreta, de 10 preguntas de opción múltiple, para que ustedes mismos se comprometan con su aprendizaje. Son requisitos que deben cumplirse previo a aprobar cada módulo, bien se lo dijo, mínimo 4 de 5 por el 80% de la asistencia que es necesaria. Y claro, aprovechen al máximo. Sé que estando en casa o en el trabajo también hacemos otras actividades, nos hemos vuelto más multitasking, pero creo que sí es importante que ustedes puedan estar aquí presentes y aprovechar estos conocimientos. Bienvenidos, bienvenidas a nombre de la Fundación Haciendo Ecuador y gracias por confiar en que nosotros podemos apoyar sus conocimientos en cuanto a derechos humanos y litigación estratégica. Agradecemos la intervención de la doctora Mónica Vanegas Cedillo, ella es directora ejecutiva de la Fundación Haciendo Ecuador. Estefanía, perdón, rompiendo el protocolo, no quería dejar de mencionar a la Universidad Técnica Particular de Loja. Para nosotros es muy importante que esta universidad haya confiado en la plataforma y en la fundación y que nos ayude con el aval. Creo que todos nosotros también siempre nos interesa un certificado que tenga un aval académico y más de esta prestigiosa universidad que fue la primera en el país en lanzarse en la educación a distancia y que en este tiempo que estamos viviendo efectivamente nos ha enseñado a otras instituciones cómo hacer educación a distancia. Entonces estamos con el aval, creo que de la universidad que más conoce esta temática. Muchísimas gracias a ellos.
Muchas gracias, doctora Vanegas, por su intervención. Quiero dar paso a este momento, asimismo, a la intervención del magíster Jorge Maldonado, él es delegado de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien está representando a la doctora María Beatriz Aguiguerón, directora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UTPL. Bienvenido. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un placer dirigirme a tan selecto público. A nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja y del Departamento de Ciencias Jurídicas, les deseo éxitos en unos temas tan trascendentales como son los derechos humanos y la litigación estratégica, los cuales nos van a coadyuvar para así lograr una sociedad más equitativa, más justa, con preceptos legales constituidos e instituidos en pro de todos los sectores que están inmersos dentro del territorio ecuatoriano. ¿Por qué no tener en cuenta también parámetros extranjeros, iniciativas legales que se puedan poner en marcha en nuestro país para así solventar y salir conjuntamente, arrimar el hombro para solventar los paradigmas y las cuestiones que nos ha propuesto el estado de pandemia? Es sin duda alguna un espacio rescatable y un espacio digno de aplaudir el que ha forjado y que se ha forjado en este entorno con la finalidad de intercambiar opiniones, de analizar las perspectivas y de juntos ahondar en temas tan trascendentales que serán beneficiosos para toda la sociedad. Sin más, no me quiero extender mucho. Deseo mucha suerte a todos los participantes, a todos los ponentes, y estoy seguro que será un evento de altísima calidad que estará contando con algunas iniciativas nuevas, frescas y dinámicas para solventar muchas cuestiones del derecho, en cuanto a los derechos humanos, perdón, y de la litigación estratégica. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención al magíster Jorge Maldonado. Este momento, y antes de dar paso a nuestro ponente del día de hoy, les recordamos por favor mantener encendidas las cámaras para que podamos intervenir cuando sea necesario. De igual manera, las preguntas lo pueden hacer en el chat o también si desean alzar la mano para que el momento para que la ponente las pueda tomar en cuenta, por favor. En este momento doy paso a la abogada Carla Luzuriaga Salinas. Ella nos va a ayudar con el módulo número 1, que se trata de Derechos Humanos, Visión General. Ella tiene estudios en Derecho de la UTPL, expasante de la sección de casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Advocate en Centros por la Justicia y de Derechos Internacionales CEGIL. Es abogada junior en la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente, AIDA. Es consultora de Naciones Unidas en temas de derechos humanos, género, ambiente y naturaleza. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias, Estefanía. Primero, confirmar si es que me escuchan bien. Sí, Carlita, perfecto. Ya, muchísimas gracias. Una muy buena noche a todas y a todos. Mi nombre es Carla Luzuriaga Salinas y en el día de hoy voy a exponerles sobre una visión general y un poquito personal de los derechos humanos. ¿Me permite entonces compartir pantalla? No creo que estoy habilitada. En este momento, Carlita, te habilite el acceso. Ok, perfecto. Ay, no vi la hora, pero porfa te pido, Estefanía, que me ayudes con mi tiempo ya. Y me avisas ahí si es que me falta, si es que me estoy pasando. Bueno, como se trata de una clase introductoria, estamos hablando naturalmente de una visión un poquito más general del derecho de los derechos humanos. Y naturalmente yo me estaré refiriendo de una forma muy abierta a muchos conceptos, por lo tanto cualquier duda que nazcan a partir de ellos, pues podré resolverlos a través de las preguntas. Para empezar a hablar de los derechos humanos, es importantísimo hablar del contexto en el que nacieron. Hablar un poco de la historia de los derechos humanos nos remonta a, bueno, es algo que creo que
conocemos de forma general, pero también lo conocemos de manera especial debido a que pues, las personas que están aquí hoy en la capacitación o estudian o se dedican al derecho, pero sabemos que los derechos humanos como un concepto nacieron a partir de este nacimiento del nuevo orden internacional después de los resultados de la Segunda Guerra Mundial y la lucha contra el nazismo y el fascismo. Sin embargo, hay otros antecedentes que pocas veces se mencionan. Estos son la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos de América. La Revolución Francesa porque cuestionó la forma tradicional en la que la gobernanza existía a través del sistema monárquico y que empezó a dar paso a estos ideales para la convivencia pacífica de las personas y dentro de un estado específico, y la independencia de los Estados Unidos que perfiló la existencia de una república dirigida a garantizar los derechos de sus habitantes, ¿no? Y tenía sobre todo como centro de su razón de ser la ciudadanía. Y esta relación pues que tiene una república con las personas que habitan en ella. También es importante mencionar, ya concretamente sobre este nuevo orden internacional, que se empezó a hablar de los conceptos de derechos humanos desde el reconocimiento y dentro de la fundamentación a partir de 1948, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero después del fin de la Segunda Guerra, en 1945, estos poderes en pugna resultantes de las potencias bélicas que habían ganado la guerra o que habían tenido una influencia importante, Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a chocar y a inmiscuirse, por así decirlo, porque ya tenemos estos antecedentes, teníamos discusiones generales desde la diplomacia dentro del derecho internacional y había esta situación sobre las garantías de derechos humanos y cuál es el perfil y bueno, voy a empezar a referirme a ellos como estados, ¿no? Y cuál es el deber de los estados para el cumplimiento y el respeto de estos derechos humanos. Entonces, es bastante interesante tener en cuenta todo este contexto internacional porque nos ayuda a entender, por ejemplo, cómo Estados Unidos promovía la representación de Estados Unidos, naturalmente, promovía el reconocimiento universal de los ideales de su república y sobre todo la fundamentación de los derechos a la propiedad privada, la vida y las libertades. Mientras que la Unión Soviética, no en concordancia, sino en una especie de encuentro un poquito diferenciado, la Unión Soviética en cambio hablaba de estas libertades, pero también desde una perspectiva mucho más amplia, considero yo, hablar de otro tipo de derechos respecto a la supervivencia, derechos a la educación, a la alimentación y al trabajo. Entonces, dentro de esta vorágine de reconocimientos de derechos, de momentos históricos, es que en realidad se perfiló de una manera muy interesante la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su texto final, pues, lo podemos ver ahora y es resultado de todo este contexto. Eso también es importante porque a partir de o con base en los derechos humanos, podemos estar hablando de la formación final, de la consolidación de los conceptos del Estado de Derecho y el Estado Social de Derechos. Ustedes van a poder revisar dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Uno de los principales fundamentos era la positivización de los derechos humanos, que hasta entonces se hablaban como ideales. Y un régimen jurídico, un régimen de derecho que los ampare en el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho respecto de las prestaciones que el Estado daba para el cumplimiento de estas prerrogativas. Entonces, en concordancia con lo anterior, ¿no? Es muy importante porque cuando se hablaba de garantizar derechos, también se hablaba de quién los va a garantizar. Y es por eso que en realidad el derecho internacional de los derechos humanos, los que se va a discutir ahora, es una rama jurídica más, porque tuvo una fundamentación bastante extensa y porque ahora podemos hablar de obligaciones. Otra cosa que también se pasa por alto cuando se habla de la historia de los derechos humanos es el reconocimiento del término humanos. Basados en estos antecedentes, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, había una conceptualización generalizada de los derechos del hombre y del ciudadano. Esos eran los términos en los que ahora conocemos como derechos humanos fueron generalmente puestos en la opinión pública internacional y debatidos por parte de los gobernantes, los diplomáticos y los abogados.
Fue un grupo de mujeres quien tuvo mayor participación dentro de la redacción de el texto final que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a una activista india, Hansa Mehta, se le atribuye el mérito de haber cambiado la frase "todos los hombres nacen libres e iguales", basados en la Carta de Independencia y la Declaración de los Derechos de la Independencia de Estados Unidos, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Perdón, me está saliendo, minimizar, creo que soy host y me están saliendo las personas que quieren entrar. Entonces, a esta activista india, que también era diplomática, pero era una activista pro derechos de las mujeres, cambió esta frase, y a mí me parece un hito maravilloso entre los derechos humanos, porque nos ayuda a percibir la razón de existir de los derechos humanos, y es el hecho de que partimos de la concepción de todos los hombres nacen libres e iguales, que dentro de un sentido etimológico y desde un sentido lingüístico y gramático técnicamente incluye a todas las personas, pero es un gesto importante que se haya cambiado a todos los seres humanos nacen libres e iguales, y ayuda a conceptualizar mejor todo este concepto de dignidad humana, de la universalidad de los derechos humanos, y de cómo en realidad el fin último es un reconocimiento indistinto de los derechos que se les atribuyen a todas las personas o a los miembros de la especie humana. Ahora, naturalmente estamos hablando de 1948, ha pasado muchísimo desde entonces dentro de los derechos humanos, y también dentro de los derechos humanos como un anexo más de una rama jurídica más. La evolución de este concepto es bastante interesante, y hay estudios, de hecho, les voy a compartir uno que resume bastante bien cuál es el avance dentro de este concepto, no solamente a nivel jurídico, sino también a nivel social, y cómo muchas luchas sociales partieron a partir de ellas. Pero lo he resumido de la siguiente manera. Primero, hablar de la politización del tema. Pero ya, sí me siento mal, pero estoy en proceso. Por favor, Respecto les pedimos, perdóname Carlita, les pedimos por favor mantener los micrófonos cerrados, ya que se puede intervenir mientras nuestra ponente quiere hablar. Muchísimas gracias. Que los derechos humanos sean usados como un concepto a favor o en contra dentro del discurso político tiene efectos directos en su aplicación, porque, bueno, voy a explicarlo rapidísimo más adelante, pero tenemos que partir del hecho de que cuando entendemos derechos humanos hablamos del poder público garantizándolos, y el poder público que se traduce en un Estado. Entonces, estos efectos son bastante interesantes, no únicamente dentro del discurso político, sino también dentro del discurso social o la opinión pública de los derechos humanos, ¿no? Ustedes seguramente están pensando ahora en alguna forma en la que se ha politizado este tema y es usado para garantizar o para negar dentro del discurso algún derecho en específico. Esto también es bastante importante porque dentro de la experiencia que puedo decir que tengo dentro de los derechos humanos, es una forma más de violentar derechos humanos el desconocerlos desde la política pública. Usted sencillamente revisar, por ejemplo, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se puede hacer un análisis de cómo los discursos políticos que niegan derechos son en sí violentaciones a derechos humanos, porque colaboran a la segregación y la violencia. Entonces, es de hecho un conflicto bastante latente que se tiene dentro de los derechos humanos y su defensa y su protección y promoción. También es importante este concepto sobre la disociación entre derechos y libertades. Hay derechos que ustedes conocen y empiezan con la palabra libertad, ¿no? Parten desde abajo y no desde arriba, parten de la sociedad y no del Estado. De hecho, se perfilan de una manera interesante frente a otros derechos. Y aquí quiero yo traer a colación la obligación de fraternidad, que es un ideal contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que se ha desarrollado por otras normas no vinculantes de derechos humanos, al igual que muchos preámbulos de normas que sí son vinculantes.
y es el hecho de que el respeto a los derechos humanos, si bien es una obligación exigible al Estado, también lo es para las personas que habitan en una sociedad, ¿no? O sea, los derechos humanos son obligaciones concretas del Estado y generales para todos los seres humanos. Yo estoy obligada a respetar los derechos humanos de otra persona, y este concepto en concreto se resume en la obligación o la máxima de actuar en fraternidad, actuar comparando a la humanidad con una hermandad, y de esa manera, pues, conocer que cualquier libertad o derechos que empiecen con la palabra libertad se deben ejercer con responsabilidad, porque tiene límite, y el límite, al fin y al cabo, son los derechos de otras personas, ¿no? Eso ya está entrando en doctrina muy concreta de la libertad de expresión, por ejemplo, que es la más clásica, y el ejemplo perfecto de esto, pero es básicamente esa disrupción que existe entre el conocimiento de los derechos de las personas y su ejercicio de forma responsable. También, gracias a la jurisprudencia propia de los derechos humanos y su avance, ya hablando dentro de la ciencia jurídica, se habla de los límites legítimos y legales a los derechos, cuando los derechos humanos y fundamentales se concibieron originalmente, pocas personas hablaban de los límites que puede haber a ellos, ¿no? Eso se ha ido construyendo sobre la marcha, naturalmente, con base a los casos que han sido conocidos y las interpretaciones que han hecho altas cortes e importantes cortes nacionales. Y hay una máxima respecto a la garantía de los derechos, o al ejercicio más bien de los derechos, y es que ningún derecho humano es absoluto. Partamos del derecho más limitado, el derecho a la propiedad, y vamos hasta el derecho humano más, mucho más protegido, pero que aún así tiene limitaciones, el derecho a la vida. Podemos partir, por ejemplo, revisar nuestra Constitución y sabemos que la propiedad tiene límites, está atada a que cumple una función social ambiental, por ejemplo. Y también sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos la pena de muerte es técnicamente legal. Hay todavía una discusión, naturalmente, si es que es o no legítima, pero existe una forma legal de quitarle la vida a alguien con base naturalmente a varias condiciones previamente dispuestas en la ley, por eso es legal, pero es bastante útil, si ustedes van a dedicarse al litigio, tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? Que ningún derecho humano se considera absoluto, su ejercicio siempre puede estar limitado, y de hecho esa es una de las formas más ejemplares en las que puedo pensar para hablar de el papel de los derechos humanos como fundadores de una sociedad que busca la paz y la justicia. Porque estos límites, si bien tienen que estar concebidos en la ley, tienen que cumplir con ciertos principios, como el principio de proporcionalidad, o naturalmente tienen que cumplir con un montón de condiciones. La razón o el hecho de que sean limitados implican esta vida en comunidad que debe respetarse respecto a, y me remito a lo que ya se mencionó, a la obligación de fraternidad y a la consideración de que mis derechos se tienen que ejercer de manera que se garanticen los de otras personas. Y por último tenemos la exigibilidad desde el Poder Ejecutivo y no el judicial. Considero importante mencionar esto porque, bueno, al menos desde mi perspectiva cuando estudiaba el pregrado, fue interesante para mí cambiar este paradigma sobre cómo pensar a los derechos humanos como exigibles desde el Poder Ejecutivo y no el Poder Judicial. Es decir, no puedo pensar en una violentación de derechos humanos y cómo puedo acceder a la justicia y judicializarla directamente, sino pensar en cómo puedo hacer exigibles mediante políticas públicas, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos y de esa manera evitar la vulneración, ¿no? Entonces es una perspectiva, me gustaría decir holística, para poder considerar a los derechos humanos como verdaderamente exigibles, ¿no? Como las obligaciones estatales verdaderamente exigibles. Y de esa manera también estamos hablando de una de las muchas garantías que tienen los estados, las que voy a hablar más adelante, sobre los derechos humanos, que es la garantía. Rapidísimo quisiera referirme, se me saltaron las diapositivas, las corrientes filosóficas que originaron
o que todavía se discuten respecto de los derechos humanos, naturalmente tenemos la división más clásica, justnaturalismo y justpositivismo. Y naturalmente dentro de eso y dentro del derecho internacional de los derechos humanos ha habido todavía muchas más escuelas determinadas, ¿no? Y estoy segura que todos están familiarizados, todos y todas están familiarizados con estas dos grandes corrientes del pensamiento, pero sí quisiera derivarlas un poquito para que puedan estar mucho más en contexto. Tenemos entonces cómo el positivismo plantea la fundamentación y la regularización de los derechos humanos desde su reconocimiento, ¿no? Y no solamente su reconocimiento, sino su positivización concreta. Tienen que estar contenidos para que puedan ser exigibles. Lo que antes se conocía como derechos, o sea, naturalmente se sigue conociendo como derechos, pero cuando yo hablo de derechos, me gusta pensar que ahora tenemos más clara la situación y que hablamos de derechos humanos. Pero lo que antes se conocía como derechos eran prerrogativas que nos permitían acceder a tribunales. Y ahora, naturalmente, desde el punto de vista del positivismo, es bastante disruptivo hablar, por ejemplo, de dignidad humana y partir de eso para hacer el reconocimiento de derechos. Entonces, el reconocimiento del positivismo a los derechos humanos también parte del hecho de que el derecho como tal es una construcción humana y nos sirve únicamente si es que está positivizado y si es que sabemos qué hacer conforme a la ley. Les he puesto aquí una quote de Jesús Mosterín, que es uno de los positivistas, un positivista español que trabaja de hecho en esta línea de investigación, que hace esta pregunta, que yo creo que la resume muy bien. ¿Cuáles son los derechos de tal criatura? No es la pregunta que deberíamos hacernos, sino cuáles son los derechos que queremos que tenga, ¿no? Y naturalmente estamos hablando ahí del reconocimiento y se encuentra de manera muy poética con, por ejemplo, los movimientos sociales que se han acompañado, por ejemplo, al movimiento negro en Estados Unidos, al movimiento de mujeres, igual el movimiento negro en todo el mundo, pero el movimiento de mujeres que ha tenido mucha más repercusión internacional. Cómo se han ido tratando a esas personas que antes eran objetos de derechos, es decir, objeto de las regulaciones, a ser sujetos de derechos, a los que tienen que garantizar sus derechos y que ellos pueden acceder a tribunales para que sean respetados. Y cómo la positivización estuvo acompañada naturalmente de un reconocimiento filosófico de su cualidad de sujetos y sujetas de derechos. Y dentro del justnaturalismo, pues a mí me parece un poquito más sencillo reconocer que no es necesaria la ley positiva per se. Esto se encuentra mucho con las interpretaciones que hacen las altas cortes y los juristas de derechos humanos. Es parte de la naturaleza propia del ser humano, se encuentra también con el concepto general de los derechos humanos, que es la dignidad humana, y que naturalmente es reconocida como superior y sobre todo precedente a cualquier ley positiva. Y que es precisamente lo que les estaba comentando, ¿no? Hemos tenido movimientos sociales que han hablado sobre el reconocimiento concreto de derechos sujetos específicos, por ejemplo, pueblos indígenas, que han tenido que trabajar dentro, naturalmente, de las acciones sociales, del activismo, para después hablar de una positivización, pero esa positivización siempre estuvo acompañada de una reflexión muy profunda sobre si estas personas en concreto, por su condición, tienen derechos específicos, o en el caso, por ejemplo, de minorías raciales o minorías sexuales, si es que deberían tener los mismos derechos que personas que se ajustan a la heteronormatividad, por ejemplo. Entonces, es bastante completo, ¿no? Analizarlo desde el justpositivismo y desde el justnaturalismo para poder hablar un poquito más sobre la fundamentación y en concreto sobre la regularización de estos derechos, que corresponden a un régimen jurídico específico. Pero lejos de esto, que me parece más que fundamental, también quisiera traerles el pensamiento de Norberto Bobbio a consideración. Cuando se estaba trabajando naturalmente dentro del reconocimiento, la validez o vigencia de los derechos humanos, cuál es su verdadero propósito o cómo deberíamos hacer para cumplirlos mejor, basándonos en su naturaleza,
Bobbio dijo, está bien que nos detengamos a preguntarnos cuáles son los derechos específicos de este grupo humano, cuáles son los derechos generales y cómo hacemos para que un Estado X los cumpla. Pero deberíamos estar trabajando ya en el cumplimiento de la ley, que si es que ya está reconocido, la sociedad ya lo reconoce. La ley ya está escrito en la ley. El siguiente paso es empezar a reconocerlos y validarlos y que se conviertan en realidad, que dejen de ser letra muerta. Entonces, en su libro La Era de los Derechos habla de esta exigencia y de este cumplimiento que debería ser la discusión actual de la comunidad jurídica en lugar de su fundamentación, porque eran relativamente nuevos para cuando Bobbio escribió esto, ¿no? Y también algo muy interesante que Bobbio ha puesto en consideración y que varios tribunales internacionales también lo han hecho, es que los derechos surgen de un contexto sociopolítico concreto, él lo ha llamado realidad histórica, y cumplen una determinada función dentro de esa realidad histórica. Entonces, cualquier derecho que se reconozca o la forma en la que analizamos los derechos ya reconocidos tienen que evaluarse conforme a esta realidad. Y un ejemplo excelente de esto es el reconocimiento del derecho a un ambiente sano, bueno, medio ambiente sano. Medio ambiente sano en el mundo internacional, ambiente sano y ecológicamente equilibrado en Ecuador. El de reconocimiento en ambiente sano únicamente ocurrió después de que la alerta frente al agujero en la capa de ozono o a las consideraciones que ya se tenían en los años 70 sobre el cambio climático se empezaron a discutir. El derecho a un ambiente sano, reconocido como tal, no únicamente como un saneamiento, sino hablando de un ambiente como el centro en el que desarrollas tus actividades diarias como especie humana, empezó a nacer gracias a estos primeros comentarios que existían sobre la crisis ambiental y de hecho su inspiración o su evolución, por ejemplo, dentro de los derechos de la naturaleza, han estado acompañados de esto que es nuestra actual realidad histórica. Y por eso es interesante tener estas cuestiones en consideración, porque al igual de cuando el contexto histórico en el que se reconocieron por primera vez derechos humanos, es importante para promoverlos y es importante para exigir su cumplimiento. Ahora, concretamente una definición de derechos humanos, una prerrogativa propia de los seres humanos por el mero hecho de su existencia. Pero si es que nos adentramos un poco más dentro de los conceptos de definición, yo naturalmente les voy a compartir un documento con todos estos conceptos basados en la doctrina y basados en la jurisprudencia, pero sí quisiera hablar un poquito más de, dentro de la ciencia jurídica, cuál es el valor del reconocimiento. La definición de los derechos humanos parte de eso, de la palabra reconocimiento, que refiere al primer hito de reconocimiento, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y cuál es su verdadero poder y valor jurídico. Yo podría decir pues que hay una diferencia, estoy segura que ustedes la conocen y la pueden identificar, respecto a tratados internacionales de derechos humanos que son vinculantes y los que no. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de todos los tratados internacionales de derechos humanos de igual manera, porque bueno, tenemos el antecedente de la justicia constitucional que de alguna manera ha puesto eso en debate. Pero dentro del sistema internacional de los derechos humanos es muy importante la diferencia que hay entre lo vinculante y lo que no, y en el caso concreto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al menos lo que yo le atribuyo su verdadero poder sociopolítico es el hecho de que reconoce los derechos humanos, los funda con ideales concretos y los establece como una obligación, y ya no únicamente habla de sociedades, sino habla de la humanidad, el reconocimiento y el respeto. Y naturalmente tienen un valor jurídico que muchas cortes, altas cortes nacionales y cortes internacionales han hecho a partir de la interpretación. Las declaraciones o los tratados no vinculantes son, de alguna manera, tienen este peso
respecto de los ideales que fomentan y cómo son usados para la interpretación que pueden hacer para los casos concretos las cortes o dentro de sus opiniones consultivas, por ejemplo, que se pueden analizar, ¿no? Para hablar de casos concretos de vulneraciones a derechos humanos. Otra definición bastante resumida y a mí me parece fundamental sobre los derechos humanos es que son el fin y el límite al poder público. Está muy relacionado con las obligaciones verdaderamente concretas que tiene el Estado, pero también están familiarizados con el hecho de la existencia propia del Estado como el que tiene obligaciones. Los modelos de Estado naturalmente cambian conforme ha cambiado nuestra percepción sociopolítica como humanidad y de acuerdo al continente en el que nos encontremos, pero el Estado que tenemos ahora, gracias a los derechos humanos, es un Estado que ya no tiene derechos, al menos con sus ciudadanos, ahora tiene obligaciones de cumplimiento y son los ciudadanos los que tienen derechos y que sobre todo tienen la potestad de exigírselos al Estado. Esto es tremendamente importante porque, como les mencionaba, hay estos desfases entre cómo se utilizan los derechos humanos dentro del discurso político y es siempre importante tener presente que es la dignidad humana, son los derechos humanos los que limitan el poder público por más legítimo que éste sea. Y por último, quería traerles a consideración esto escrito en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre la razón especial por la que debería positivizarse los derechos humanos. Ellos lo llamaron un régimen de derecho y contemplaba como finalidad que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Cuando el poder público se extralimita, estamos hablando de una tiranía, de una opresión, de unos regímenes autoritarios, y ante esta situación, históricamente, pues la única salida es la rebelión o la revolución. Hay un debate muy grande dentro de la comunidad académica sobre cómo, por ejemplo, la protesta es una micro-revolución y se puede trabajar desde ese sentido en reconocer cuando hay revoluciones de este tipo, hay protestas de este tipo, en realidad estamos hablando de que no se está cumpliendo con el fin de los derechos humanos, que es su principal garantía. A mí me parece esto maravillosamente poético porque nos permite hablar de cómo en realidad los derechos humanos, para las personas que redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que la ratificaron, tenía como fin o estaba dentro de su pensamiento el estado máximo posible de paz, ¿no? Se está hablando pues naturalmente de el hecho de que las revoluciones que a veces pueden considerarse violentas o que a veces pueden considerarse dentro de la opinión pública como sí, precisamente violentas o como desmedidas, son una respuesta que para la Declaración Universal de los Derechos Humanos es legítima ante la falta de garantía de derechos humanos y es una salida reconocida. Podríamos hablar, por ejemplo, del derecho a la rebelión, del derecho a la resistencia y reconocer de esta manera pues que el concepto de dignidad humana es mucho más mayor, mucho más grande que el propio sentido personal o individual de estabilidad. Entonces aquí estamos hablando también, como todo se une en un mismo sentido, también estamos hablando de los derechos humanos como un mecanismo para la garantía de una sociedad estable, de una sociedad en paz y debidamente que respete los principios de la democracia, cuando cada uno de esos individuos, los que conforman esa sociedad, tienen derechos garantizados. Ahora, para resumir los principios y las características, porque no sé cuánto tiempo tengo, no sé si me podrían ayudar me falta más o menos. Bueno, Carlita, faltan 10 minutos más o menos. Ya. Perfecto. Entonces, rapidísimo, un resumen sobre los principios y características. El hecho de que sean universales implican que tiene que haber una prohibición de discriminación y la promoción de la igualdad, como yo diría, el principal principio dentro de los derechos humanos. Y dentro de la evolución de la jurisprudencia y de los nuevos tratados mucho más específicos que hemos visto,
hay la importancia de la obligación de cumplir con la igualdad real. No fue suficiente una Declaración Universal de Derechos Humanos ni un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o Económicos, Sociales y Culturales, sino que se ha trabajado, por ejemplo, dentro de tratados sobre grupos específicos como pueblos indígenas o tratados que promuevan la no discriminación racial o el caso de los derechos de las mujeres. Entonces, siempre es importante tener esto en consideración, ¿no? Que los derechos humanos parten de considerar a las sociedades como desiguales y que uno de sus principales objetivos es garantizar, promover la igualdad, ¿no? Y hacer una prohibición de discriminación. También son naturalmente inherentes a los seres humanos, a la dignidad, son propios de la dignidad humana y aquí hay que tener en cuenta este tipo de consideraciones que les mencionaba sobre la situación de vulnerabilidad, porque como lo es la naturaleza humana, hay diferencias importantes que se han construido en las sociedades que limitan el ejercicio de los derechos a ciertos grupos o ciertas personas con base a ciertas condiciones, generalmente sociales como género, raza, etcétera. Entonces, es bastante importante tenerlo en consideración. Son universales e inalienables, universales son propios, reconocidos en todo el mundo, son propios de los estados, naturalmente no únicamente de aquellos que les son ciudadanos, sino de todas las personas, idealmente dentro de su jurisdicción territorial. El caso de Ecuador es bastante extraño, de hecho, que una constitución reconozca que los derechos humanos, o ciertos derechos naturalmente, no los de ciudadanía, no los políticos, perdón, son reconocidos a todas personas que estén bajo la jurisdicción del Estado, ni siquiera jurisdicción territorial, bajo la jurisdicción de acción del Estado. Y esto tiene importancia específica cuando se trata de la situación de personas migrantes, ¿no? Y de cómo los estados de paso, los estados de destino, tienen obligaciones concretas sobre estas personas en la garantía de sus derechos y concretamente de sus derechos sobre movilidad humana, pero también los derechos básicos para su subsistencia y su estabilidad en cualquier territorio dentro del planeta. Son indivisibles e interdependientes. Yo aquí he colocado que la división por generaciones es obsoleta, porque a mí me parece obsoleta, no es algo que se discuta, creo, desde la doctrina, pero a mí me parece un poco obsoleta porque la división por generaciones da a entender un mensaje distinto al que obedece al principio de la interdependencia de los derechos. Y es básicamente que todos los derechos tienen igual jerarquía y deberían garantizarse de igual manera, porque dependen uno de los otros. Por ejemplo, no podemos hablar del derecho a la vida si no hablamos del derecho a la vida digna, que incluye derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la recreación, derecho a un ambiente sano, o cosas por el estilo, ¿no? Naturalmente, cuando estamos hablando de los derechos y su interdependencia, es importante tener en consideración que la garantía de uno es la garantía de otros y que en realidad todos deberían ser tratados con la misma premura por parte de aquellos obligados a respetarlos. Y respecto a las obligaciones, ya en concreto, ¿cuáles son las obligaciones de los estados como los principales garantes de derechos frente al derecho internacional de los derechos humanos? Tenemos las obligaciones de respeto, son las acciones que se conoce como acciones negativas, es abstenerse de torturar, abstenerse de matar injustificadamente, la prohibición de la esclavitud, también los estados tienen que abstenerse de gestionar esclavos, por ejemplo. También tenemos la obligación de protección. La protección se refiere a Estado o entes estatales o a personas particulares. En el caso de una vulneración de derechos por parte de personas particulares, la principal obligación de protección del Estado es el acceso a la justicia. También no es en el caso de las vulneraciones por parte de agentes estatales, y de esa manera pues garantizan un equilibrio mucho más, ¿cuál sería la palabra? Mucho más idóneo dentro de las vulneraciones, ¿no? Porque el escenario completo es que existen vulneraciones a derechos humanos que pueden darse o por, no sé, un policía, o pueden darse por una persona en concreto, una persona particular.
pero el Estado está ahí para garantizar a la persona cuyo derecho o derechos se ha vulnerado una protección a través de la garantía del acceso a la justicia, y el acceso a la justicia en sí es por tal un derecho más. Entonces, en realidad, la obligación de protección es una de las más activas que tiene el Estado, pero yo la he diferenciado de la obligación de garantía porque parte de una premisa distinta, parte del hecho de que existe una vulneración de derechos humanos. Y por último, la obligación de garantía, que se refiere a la promoción y al cumplimiento de los derechos humanos. Y el mejor ejemplo para identificar esto, naturalmente es una acción positiva, porque implica una acción del Estado. Ya no tiene que abstenerse de, sino que tiene que garantizar su cumplimiento y su ejercicio. En esta categoría entran perfectamente los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, ahora, gracias al sistema interamericano, el grupo de derechos al que nos referimos cuando hablamos de la promoción y cumplimiento dentro de las acciones positivas son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y las principales obligaciones del Estado dentro de esta situación tienen que ver con la promoción primero, con la determinación de presupuesto, segundo, con la identificación de conflictos sociales nacidos en la desigualdad, y naturalmente cuál es este perfil que se puede hacer para el cumplimiento de estos derechos a través de acciones concretas del Estado para garantizarlos. En el caso de salud, por ejemplo, infraestructura, prevención médica, en el caso, por ejemplo, de derechos laborales, como garantizar mediante políticas de cuidado, por ejemplo, el respeto entre particulares de las relaciones laborales. Y rapidísimo, quería referirme al derecho internacional de los derechos humanos desde el punto de vista de los tratados vinculantes o dentro del punto de vista de los sistemas regionales y universales de protección. La relación de obligatoriedad, o sea, partamos del concepto de vinculante como obligatorio, y esta relación que se tiene de obligatoriedad desde el derecho internacional público se traduce en la responsabilidad internacional del Estado. Podría decirse, la última vía para la garantía y la protección de los derechos humanos, y de hecho se ha previsto que frente a las declaraciones, frente al buen compromiso y la voluntad política de muchos estados al firmar documentos, sigue habiendo vulneraciones de derechos humanos. Cabe ahí la declaración de responsabilidad internacional del Estado por cortes que naturalmente son internacionales o regionales, ¿no? Porque estamos hablando de que esta obligatoriedad es contra un Estado que es un sujeto de derecho internacional público, y por lo tanto es a estas instancias a las que tiene que responder el Estado. Y también, cerrando como conclusión respecto a todo lo que se ha dicho sobre la fundamentación y la dignidad humana, y naturalmente sobre la evolución de los derechos humanos y su reconocimiento conforme a la realidad histórica, los tratados de derechos humanos tienen que ser entendidos como instrumentos vivos. Son susceptibles de una interpretación que tiene que estar acompañada de la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Esto fue dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos. Yo puse aquí el último, en el que utilizó este referente jurisprudencial, que es el caso Speltore versus Argentina, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de una interpretación mucho más abierta a la que tradicionalmente podemos asociar con el derecho. Estamos hablando de una interpretación que puede ser circunstancial, estamos hablando de una interpretación que se basa muchísimo en el activismo social o en las condiciones de vida actuales, como se dice, y en el caso concreto que tenemos esta hipersociedad globalizada, pues es bastante interesante tener en consideración todas las circunstancias que rodean a una vulneración de derechos. Y para entender este ejemplo, por ejemplo, se me ocurre que podríamos hablar de cómo se trata el acceso a Internet como un derecho. Y se habla per se de un derecho de acceso al Internet como un derecho independiente del derecho a la educación, del derecho a la libertad de expresión. Entonces es bastante interesante cómo, de hecho, las cortes, la doctrina, las mismas organizaciones sociales que creen que esto es un derecho, se han unido y se lanzan a la opinión respecto al reconocimiento o no de esta situación como un derecho. Y yo creo que traduce perfectamente la situación generalizada de los derechos, porque nos ayuda a entender cómo
todo este proceso de reconocimiento es de hecho es de hecho un camino evolutivo que se construye hito por hito, y probablemente los derechos que se discutan ahora se reconocerán mañana, pero en 30 años estaremos discutiendo sobre el acceso a otros derechos, basándonos de una interpretación contextual de los hechos, que naturalmente también se relaciona a la naturaleza propia del derecho, que cambia conforme a las sociedades que regula. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Estoy abierta a las preguntas. Muchas gracias, Carlita. Tal vez tenemos alguna pregunta, por favor, podemos hacerlo en el chat. De igual manera podemos alzar la mano y se les dará paso para que la puedan realizar. Creo que todo quedó muy claro. No sé, tal vez alguien desea intervenir. Tienen el micrófono abierto. Perdón, disculpen, no hay la opción de alzar la mano, al menos para mí, no sé. Listo. Ya que ese problema. Le damos paso. Yo tengo una pregunta respecto, bueno, se estuvo hablando de los límites de los derechos, del positivismo, del naturalismo, y se me vino a la mente mucho la cuestión de los derechos humanos respecto a las personas privadas de libertad. Entonces, sí quería saber una opinión, o al menos en el ámbito internacional y quizás también nacional en el Ecuador, ¿cómo cuál es la normativa, ¿no? Porque, claro, hay limitantes para estas personas privadas de libertad, pero no dejan de ser humanos. Y dentro de la pena, la condena que estén pagando, ¿qué responsabilidad tiene el Estado y la sociedad de proteger también a estas personas, considerando que en la Constitución están también estipulados como personas en vulnerabilidad, al igual que niños, al igual que mujeres, al igual que personas racializadas? Gracias. Sí, muchísimas gracias por tu pregunta, Génesis. Sí, de hecho, nuestra Constitución hace ese reconocimiento, y una forma de cumplirla es la exigencia directa a través de la justicia constitucional, ¿no? Pero ya refiriéndonos sobre el derecho internacional de los derechos humanos, sabemos que los estándares internacionales, los estándares interamericanos, al menos que son los más directos para Ecuador, porque vienen desde una corte, ¿no? que tiene esta jurisdicción contenciosa, nos obligan respecto a la garantía de todos los niveles básicos. O sea, la garantía de la vida en su sistema, en su conceptualización más amplia. Puedes, por ejemplo, buscar el caso penal Castro y Castro versus Perú, que es el primer referente que se me viene a la mente, pero respecto a personas privadas de libertad, la garantía general del Estado es cumplir sus niveles de seguridad, niveles de vida con el estándar más alto posible. El caso de salud, por ejemplo. Tienen que inclusive garantizarle salud psíquica, salud mental, por la situación de encierro en la que ellos viven. Ellos y ellas viven. Entonces, en realidad, las obligaciones concretas de garantía de derechos humanos no cambian respecto de las personas que se encuentran fuera o no privadas de libertad, pero las obligaciones de respeto son mucho más estrictas dentro del Estado. Y de ahí nace el reconocimiento de la población carcelaria como un grupo de atención prioritaria dentro de nuestra Constitución, porque están bajo la custodia directa del Estado. Entonces, la exigencia de ese sentido es, ya no se deriva en un proceso de conocimiento, ¿sabes? Toda cuestión que suceda en las celdas de una prisión es responsabilidad directa del Estado. Ya no tengo que hacer un juicio de determinación de si es que hubo o no vulneración de derechos humanos y quién tiene la responsabilidad directa, quién le puede exigir, no. Lo que pasa en las cárceles es responsabilidad indelegable del Estado. Entonces, de hecho, es bastante interesante cómo cuando estamos hablando de estas situaciones concretas en el que la custodia es directa,
porque puede ser esto, o por ejemplo, niñez en centros de acogida. Pero cuando estamos hablando de esta custodia directa, de hecho, la exigencia es mayor, adquiere un grado mayor porque debería ser inmediata, por esas razones. Espero haber respondido tu pregunta. Gracias, sí. Compañeros, en el chat del grupo de aquí de Zoom hemos compartido el link de asistencia, por favor, como se les indicó, es muy importante que lo llenen ya que eso nos ayudará para la entrega de certificados. Tal vez alguna otra pregunta. Y hay una pregunta en el chat. Perfecto. No, justo. Si los derechos humanos son privilegios. Hay Tal un... vez es alguna en privado, Carlita, tal vez te llegó alguna pregunta. Ay, sí, creo que es un mensaje directo. Listo. Entonces la Ya. voy a leer para todos. Perfecto. En la actualidad existen vulneraciones de derechos humanos por parte de particulares y del Estado hacia grupos minoritarios, como el acceso a Internet, acceso a la educación, libertad de expresión, etc. Considerando estas vulneraciones, ¿se puede decir que los derechos humanos son privilegios para ciertas personas? Yo he usado a nivel personal la palabra privilegios, sobre todo con un conocimiento del privilegio de clase, y es más o menos traer un poquito del discurso sociológico al discurso jurídico. No podría decirse desde lo jurídico que la no garantía de un derecho es un privilegio, ¿no? Eso es perteneciente 100% a la sociología. Pero es claro que hay situaciones, hay personas que están impedidas por varias razones. Pueden ser atravesadas por el género, pueden ser atravesadas por la identificación sexual, atravesadas por su condición étnica, que tienen una dificultad en el acceso a los derechos. Si es que eso lo traducimos, lo hacemos un poco más simple, es el hecho de que la desigualdad social genera desigualdad económica y la mayoría de los derechos se garantizan a través del dinero. Entonces, sí es verdad que existen estas diferencias primordiales y que de hecho eso debería combatirse, las desigualdades sociales deberían combatirse a través de los derechos humanos. Pero el concepto pues, de privilegios es un poquito, ya se sale de la esfera jurídica, pero naturalmente yo lo reconozco, o sea, yo lo llamo así. Hay privilegios para ciertas personas y la falta de garantías de los derechos humanos tienen desventaja en los no privilegiados. Perfecto, muchas gracias. Tal vez alguna otra pregunta. Recuerden que es muy importante también su participación para nosotros y será compartida en redes sociales. Gabriela Puya desea intervenir. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, Carla. Yo tenía una pregunta con el tema de las personas que se encuentran en estado de movilidad humana. Ellos, por ejemplo, tienen un hecho de vulnerabilidad de sus derechos de una forma terrible por la parte de acceder a un trabajo. Si ellos mismos exponen esta violación de sus derechos, pues están expuestos a horarios, a horas de extras, por ejemplo, que no son pagadas, o se exponen a que se pague menos cantidad de su hora de trabajo. Por ejemplo, estábamos viendo que un trabajador ecuatoriano más o menos cobra por su hora de trabajo $1.50, $1.75 más o menos, y en cambio un trabajador en estado de movilidad humana está más o menos cobrando 50 centavos, y aparte que no se le paga todos los beneficios de ley. Entonces, ¿qué sería aquí? En realidad, él se está exponiendo a su propia vulnerabilidad de sus derechos, o realmente es el desconocimiento de derechos, porque muchas veces nosotros estamos como que promulgando, sí, estamos trabajando por los derechos de la mujer, por los derechos humanos, los derechos ambientales, pero realmente si le preguntamos a esta persona que se encuentra en movilidad humana, vos sabes cuáles son tus derechos, y no vas a ver. Vos sabes cuáles son los derechos laborales y no vas a ver. Entonces, ¿cómo podemos trabajar aquí? ¿Realmente trabajamos en la persona que está contratando, o trabajamos en la persona que se encuentra en estado de
de vulnerabilidad. ¿Cómo deberíamos manejar esta situación? Muchísimas gracias por la pregunta, Gabriela. Sí, hay varias formas de abordarlo. Primero, porque las personas en situación de movilidad humana, sus principales afectaciones, bueno, en realidad podrían ser equivalentes, pero para garantizarles estabilidad, sus principales vulneraciones son de derechos económicos, de acceso al trabajo y la seguridad y protección de la familia. Entonces, las políticas ahí varían de la forma en la que el Estado generalmente tendría la obligación de garantizarla a sus ciudadanos. En el caso concreto de los derechos laborales, existen las políticas de cuidado, que esas son una obligación 100% de la administración pública o el Poder Ejecutivo, ¿no? Estamos hablando ahí de políticas que garanticen que no exista el abuso entre privados. Y las políticas de cuidado son básicamente políticas de asistencia, pero para que estas políticas, si es que digamos que un Estado las implementa y para que tengan verdadera vigencia y efectividad, es necesaria una obligación bastante importante de los Estados, que es la regularización, ¿no? Lo más importante dentro de los procesos migratorios, si es que, porque ahí hay obligaciones compartidas, no estamos hablando de una situación que afecta a varios estados y que las obligaciones son varias, pero el estado de acogida o el estado de paso también, lo que tiene que hacer es la regularización para impedir la movilidad irregular o la migración, que usan la palabra desordenada, pero a mí no me gusta, es el hecho de no poder brindarles las seguridades y garantías suficientes a las personas que se están movilizando de que por una vía no van a tener ningún problema y por lo tanto entran por otros lados y la regularización no es posible en ese sentido. Entonces, en realidad, el Estado no puede formar política pública porque no sabe cuántas personas han ingresado como migrantes, no sabe dónde están localizadas, no saben cuántos de ellas son mujeres, cuántos de ellas son hombres, cuántos de ellas son menores o menores de edad no acompañados. Entonces, ahí sí es súper importante dos cosas: la cooperación internacional, para poder acompañar a estas personas durante todo su proceso de movilidad y naturalmente la voluntad política suficiente para garantizar estos derechos laborales en concreto, que fue la pregunta, pero la garantía en general de todos los derechos a través de cuestiones como también prohibir la promoción de la xenofobia, por ejemplo, o la discriminación concreta que sufren mujeres en movilidad humana, que en realidad se ven bastante desprotegidas. Es importante esta acción en conjunta para la que lamentablemente se necesita mucha voluntad política. Ese no es un caso que sencillamente pueda llevarse a tribunales. Se necesita bastante voluntad de los estados de cumplir con estas obligaciones de regularización y de garantía. Gracias. Muchas gracias a Gabriela por la pregunta y a Carlita por la respuesta. Tenemos una pregunta de James Eli Sánchez en el chat que dice: ¿cuál es el proceso o medio para separar y reconocer un derecho humano de un privilegio? Por ejemplo, el conflicto actual sobre considerar al Internet como un derecho humano y hacerlo gratuito para todas y todos. Sí, dame el micrófono encendido. Yo sí lo consideraría un análisis 100% contextual, desde mi perspectiva personal. Yo creo que sí podríamos hablar de esta evaluación como una situación de educación, por ejemplo, una situación de la identificación de la pertenencia de clase. También me parece algo bastante importante, porque como ya lo dije en otra respuesta, el concepto de privilegio, aunque no es jurídico, básicamente es el hecho de que yo tengo una potestad con base a mi antecedente, generalmente económico, pero también hay varias otras situaciones que no atraviesan ciertas personas y que por lo tanto se ven más privilegiadas dentro de una sociedad que beneficia ciertas características sociales por sobre otras. Pero el proceso que yo podría usar para separarlos, o sea, para reconocerlos unos del otro, es el hecho de que si bien una persona con cierta, pongamos el ejemplo, solvencia económica, tiene un derecho en el caso concreto de Internet, tiene el acceso a Internet, tiene una mejor conexión a Internet o tiene todos los medios para poder acceder a Internet y puede hacerlo desde todos los aparatos que se les ocurran, desde el celular, desde una laptop, desde una computadora de escritorio, de lo que sea. Y además de eso, pagar todas estas cuestiones no le repercute en sus ingresos.
eso en concreto es un privilegio, el acceso indiscriminado, ¿ya? El acceso, yo no diría libre, sino el acceso sin ninguna preocupación. El acceso sin necesidad de la intervención del Estado, por ejemplo. Entonces, ahí es bastante interesante, ¿no? Yo puedo decir, pues, yo que no tengo una MacBook, por ejemplo, que no tengo un privilegio frente a las personas que tienen una MacBook. Se me ocurre, es súper reduccionista, pero se me ocurre eso. Y eso en concreto no va a ser para los ojos del Estado falta de acceso a Internet. No sé si es que me explico, compliqué más la pregunta. Hay personas que verdaderamente no tienen acceso real, o sea, literalmente no pueden entrar a Internet o no tienen una conexión directa. Y a los que, por ejemplo, esas afectaciones tienen que ser suplidas de alguna manera. No tienen que darnos a todos una MacBook, pero al menos algo desde lo que podemos ingresar a Internet. Más o menos así sería la reflexión que podría hacer respecto a esta pregunta. Que muchas gracias, es muy interesante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Tal vez alguien más tiene alguna pregunta. Y quisiera recordarles, por favor, que ya se compartió en el chat el formulario de registro para que puedan ponerlo. Todavía nos faltan personas que no se han registrado, entonces, por lo tanto, se les considera como falta. Así que, por favor, les pido a los que faltan que nos ayuden. ¿Tal vez alguna otra pregunta? Bueno, ya quedó, creo que ya quedó claro todo. Tal vez alguna última intervención, Carlita, algo para cerrar el curso del día de hoy, el primer módulo. Agradecerles muchísimo por haberme escuchado todo este tiempo, agradecerles por las preguntas y naturalmente decirles que la plataforma compartirá con ustedes, según me dijeron, información concreta que yo les voy a facilitar y que naturalmente espero que pueda serles de utilidad. Muchas gracias, Carlita. Por favor, les pido que me ayuden abriendo las cámaras. Quisiéramos tomar unas fotos para poder subir a redes sociales la inauguración de nuestro primer módulo. Les pido un momento si nos ayudan sin escribir en el chat, y que las personas que se encuentran en la parte de abajo son tapadas por los mensajes. Solo un segundito les pedimos. Muchas gracias. Muy bien, sonreímos, por favor, un momento. Vamos a la sala número 2. Muchas gracias. Les pido abrir las cámaras. 3, 2. Eso, pues seguimos abriendo cámaras. Listo. Y vamos a la sala número 3. Gracias a todos por abrir sus cámaras. 3, 2. Listo. Muy amables chicos, les recuerdo por favor ahorita antes de que cerremos el chat, les recuerdo nuevamente inscribirse en el link para que puedan tener la asistencia del día de hoy. Listo, muchísimas gracias a todos y les esperamos el próximo lunes a la misma hora, a las 18 horas en el segundo módulo que trataremos. Un abrazo a todos y buena noche. Gracias Carlita por compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Disculpen, me queda una duda, no sé si puedo, pero es con respecto a la plataforma del módulo. Sí, lo que pasa es que no le entendí cómo teníamos que ingresar a la plataforma como tal, o sea, nos iban a enviar el link al correo o cómo iba a ser, disculpen. Y nosotros les proporcionaremos el link, les daremos llegar a sus correos electrónicos. Se van a crear también un grupo de WhatsApp en donde les compartiremos a todos las indicaciones y de igual manera les mandaremos un manual para que puedan ingresar. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.